Bueno, estamos ya de regreso, Ligia, para poder abordar el tema que a muchos preocupa, y es que después de las fiestas de fin de año, los gastos y todo esto, se les ha olvidado que hoy vence la presentación de la planilla del IVA. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta, que hoy vence. Por eso es de que está con nosotros el licenciado Víctor Sarat, como siempre, para podernos ayudar con este tema. Así es, Axel, es un proceso que muchas personas tuvieron que verificar en la banca en línea en SAT para precisamente realizar este pago. Pero, licenciado, si nos pudiera iniciar explicando de qué se trata esta presentación de la planilla del IVA. Sí, gracias Ligia y Axel, qué gusto saludarles, igual a todos nuestros estimados televidentes, y es muy oportuno recordarles a todos los trabajadores que están en planilla en cualquier empresa o incluso en el Estado, que tienen derecho a una planilla del IVA anual que la ley establece, donde pueden presentar todas las facturas de gastos personales. Como se ha conocido desde hace años, todavía existe esa planilla. Lo importante, y aprovechando a la hora que estamos hoy, no es difícil, si alguien no lo ha hecho, que lo pudiera hacer aún. Pero alguien me diría, mire, pero por la hora y todo esto es lo que me pongo a llenar mi planilla del IVA. Eso ya no es problema. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que desde que entró en vigencia la obligación de que todos los negocios emiten facturas electrónicas, desde ese momento SAT ya tiene la planilla del IVA en su agencia virtual, y cualquier empleado puede generar su planilla desde ingresando a su agencia virtual y buscando el icono donde dice planilla del IVA empleados, y al ingresar le aparece su planilla ya elaborada. ¿Por qué razón? Porque todas las facturas ya SAT con sus sistemas las lleva a esa planilla directamente, y el trabajador lo único que tiene que hacer es poner el nombre y el NIT de su patrón, y ya con eso poder enviar la planilla a la SAT, y con ese comprobante que la SAT le envía de recepción de la planilla, se lo presentan al patrono para que el patrono se lo incluya en la liquidación definitiva de retenciones de impuestos sobre la renta, y le pueda devolver lo que le corresponda según el monto que haya reportado de facturas en esa planilla del IVA. Eso creo que es importante que lo tengan en cuenta nuestros televidentes. Ahora bien, licenciado Sarat, en relación a esto, pues muchas personas de alguna manera pues han tenido problemas por la actualización de datos. ¿Hasta cuándo tienen pues los empleados para poder, porque se han actualizado datos pero no les ha asignado el caso en la SAT? ¿Qué se puede hacer si hoy vence? Bueno, ahí sí realmente se complica, diríamos, para un empleado que tenga esa situación, si no tiene actualizado su RTU, o sea, el Registro Tributario Unificado, porque en la SAT se tarda normalmente 24 horas, ¿verdad? Cuando uno manda una solicitud, a más tardar en 24 horas le responde. A nosotros, con muchos clientes, muchas veces ya en 2 o 3 horas tenemos la respuesta de SAT, pero pues por las horas que estamos, pues si alguien tuviera eso, pues esperaría que le respondan aún, porque hoy se tiene, pues lógicamente es el último día hasta medianoche para poder mandar esa planilla del IVA que les hemos comentado. Pero sí, esto de actualizar su RTU, eso sí es necesario que uno lo haga cada vez. En el caso de las personas individuales, es la fecha en que cumple años. Desde esa fecha debiera uno actualizar su RTU. Entonces, esa es, digamos, la opción que en este caso se puede tener, Axel. Es importante resaltar que al momento de realizar esta actualización del RTU no es de un día para otro, porque pues obviamente uno envía una solicitud a la SAT y luego ya llevan varios días para indicar si necesitan verificar algún documento, si aprueban o no el RTU. Pero hablando de esta planilla del IVA, el licenciado Sarat, ¿hasta cuánto
devolvería el patrono a sus empleados? Fíjense que ese es un dato bien importante, porque de acuerdo a cómo quedó la última reforma de la ley, le permite a los empleados que presenten una planilla como máximo por un valor de 12,000 quetzales de IVA pagado. Y de eso les van a devolver el porcentaje de retención de impuestos sobre la renta que el patrono les ha hecho. Y esa retención es del 5%. Entonces, si uno multiplica el 5% por 12,000, le va a dar 600 quetzales. Ese es el máximo que la SAT les puede devolver, más bien los empleados le van a los empleados les va a devolver el patrono al momento que presente su planilla del IVA. Pero lógicamente puede ser menos, porque puede ser que un empleado reporte su planilla solo por 6,000 quetzales. Entonces ahí el 5% de 6,000 van a ser 300 quetzales. Entonces, pero el tope es el que hemos mencionado en este caso, Ligia. Ahora bien, licenciado, ¿en qué fecha se les devuelve este dinero? Porque la mayoría está emocionada con recibir ese cheque de reintegro. Obviamente sirve en esta época de la cuesta de enero para comprar útiles, para pagar algo de la quincena, específicamente de la deuda de tarjeta de crédito, o bien parte del súper. Claro, claro. Fíjese que como complemento a eso, vale la pena decir que no van a ser solo los 600 quetzales en muchos casos. Pero alguien me preguntará ¿por qué? Porque fíjense que en la liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta, los empleados tienen derecho a presentar también al patrón en estos primeros días de enero, si tienen, por ejemplo, seguros de vida no total, o sea, son los seguros de vida que no tienen reintegro. Esos seguros de vida, si son del empleado como tal, tiene derecho a presentar su factura y ese se le va a tomar en cuenta también para aplicarle el 5% por el valor de esa prima de la factura que está pagando del seguro, y eso también sería objeto de devolución. También podría aprovechar esto, pues hay empleados que de alguna forma puede ser que en sus iglesias se da principalmente que hagan donaciones. Y esa donación, una vez reciban, ahí sí que tengan el recibo que les da la iglesia, eso también se los acepta la ley para que lo incluyan, y eso le va a sumar aún más para que ese 5% del total que se reporte de planilla de IVA, de seguro de vida y de donaciones, el total de eso se multiplica por el 5% y va a llegar a mucho más si tiene esos otros gastos soportados los empleados. Eso porque hay tal vez quienes no se recuerdan que eso también forma parte de los beneficios que tienen los empleados. Ahora bien, ¿hasta cuándo se les va a pagar eso o les van a hacer su transferencia, que es lo más común ahora? En este caso, como el patrono va a liquidar lo que es el impuesto sobre la renta de los empleados en el mes de enero, al empleado se le debe de devolver en el mes de febrero. ¿Por qué razón? Porque a principios de febrero el patrono le tiene que presentar a la SAT la declaración del impuesto que ha retenido, y de ese impuesto que retuvo, el patrono se lo descuenta a la SAT para devolverle a los empleados las devoluciones que tiene que hacer. Entonces, eso debería ser en febrero, normalmente, para que los empleados puedan esperar que les emitan esa transferencia, y como les repito, no se queda solo en 600 quetzales, puede ser más por lo que les he explicado.
Perfecto, muchas gracias, licenciado Sarat, por ampliarnos esta información. Es un tema que pues la población, quienes podemos realizar este proceso, se debía ver prácticamente de los primeros días de enero, y lo importante es que si en dado caso se realizará el reintegro, que ya nos mencionaba el licenciado Sarat, pues darle el buen uso, Axel. Definitivamente. Así que los que no han logrado actualizar no podrán pues realizar esto. Ya lo decía el licenciado Sarat, tienen hasta la medianoche. De lo contrario, pues ese dinerito de reintegro no estará en sus manitas.